Hola, tenemos aquí un amplificador en cascada de ganancias AV1 y AV2, de ganancias de tensión, con una red de realimentación y se trata de calcular la red beta, el tipo de realimentación y la red beta. Vemos que estamos cogiendo tensión, ¿de acuerdo? Porque estamos tocando aquí en la parte positiva de la tensión. Entonces, el esquema general de un amplificador realimentado sería este. Es decir, en este caso es un caso de muestreo de tensión, es decir, esto sería tensión. Y vemos que la comparación, XS es la señal de tensión, la comparación es en serie. ¿Por qué? Porque me queda la tensión del amplificador en serie con la tensión, con esta caída de tensión que hay aquí. Fijaros que la tensión de realimentación, perdón, que la realimentación es negativa, ya que si despejo VI más VF igual a VS, sería VS menos VF, realimentación negativa, ¿de acuerdo? Esta XF es una tensión. Por lo tanto, se trata de una realimentación de tensión en serie. La ganancia que se estabiliza sería ganancia de tensión, que con realimentación a VF de feedback sería la ganancia de tensión total del amplificador sin realimentar, que al estar en serie, con el complemento directo sería el producto de ganancias en forma dimensional, partido de 1 más A sub por beta. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más quiero calcular? Queremos calcular la red beta de realimentación. Para ello vamos a calcular el circuito de entrada. Para encontrar el circuito de entrada del amplificador, no nos interesa que quede influenciado por la salida, por lo tanto hacemos VL igual a 0, que sería lo mismo que esto que queda potencial masa. Es decir, si esta es la primera etapa, AV1, aquí VS, pues nos queda la R1 y la R2 en el circuito de entrada en paralelo. En cuanto al circuito de salida, y ahí nos va a permitir calcular ya en el circuito de salida la VF, porque la beta, perdón, la beta es la relación tensión, en este caso, tensión de VF entre la VL. Es una realimentación de tensión en serie, ¿no? La ganancia que se estabiliza es ganancia de tensión. Por lo tanto, el circuito de salida me interesa desconectarlo de aquí, es decir, que aquí una intensidad que entrara y su I pues no pasara por aquí, por lo tanto esto lo interrumpimos, de manera que me queda R2 y R1 en serie. Aquí estaríamos la segunda etapa, AV2, y nos quedaría ahí la R2 y la R1 en serie. Fijaros la polaridad de la tensión de realimentación V sub F, esta que se compara, aquí me faltó poner el signo menos, esta señal XY es XF menos XF, en este caso estas X son tensiones, ¿vale? Por lo tanto aquí será la VF. Y aquí tenemos la V sub 0, que es la tensión de aquí a masa. Por lo tanto, ¿quién es la beta? Pues muy fácil. La V sub F será la intensidad que multiplica a R1. ¿Quién es esa intensidad? Pues la tensión que hay de aquí a masa, que es la V sub 0, lo estamos llamando VL, perdón, VL del inglés luego haz carga, VL partido de R2 más R1, que multiplica a esta resistencia R1. Por lo tanto, la beta, el factor de realimentación que estamos calculando como salida entre entrada, VF entre VL será la R1 partido de R2 más R1. A partir de ahí ya podemos calcular la ganancia del amplificador realimentado en la nueva frecuencia de corte inferior, la nueva frecuencia de corte superior y las impedancias de entrada y salida del amplificador realimentado. ¿De acuerdo? Si queremos dibujar el esquema del amplificador sin realimentación, incluyendo la beta, el efecto de la beta, la carga ahí en el circuito de entrada y salida, nos quedaría este circuito. Aquí conectaríamos la carga o no, como queráis. Una hipotética carga que podría estar representando la impedancia de entrada de otro circuito, amplificador.
Y aquí tendríamos el efecto de la red beta ahí en la salida. Fijaros que es importante fijarse en la polaridad de la tensión, ¿de acuerdo? De la tensión de realimentación, del feedback, ¿de acuerdo? VF. Bien, pues esto sería el amplificador sin realimentación, ya con la red beta integrada ahí. Pues nada, si queréis estar al tanto de más ejercicios de electrónica y de otras temáticas de ingeniería y de física, pues suscribiros a mi canal, que es gratis. Un like se agradece y comentarios para que el algoritmo de YouTube funcione y le dé movilidad al vídeo, y me ayudáis y me motiváis en esto, pues en ir haciendo unos vídeos que os pueda ayudar. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta otro vídeo. Gracias por la visualización.